Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quise tomar la primera lectura de lo que la Iglesia nos presenta hoy en el Evangelio. En el Evangelio, en la primera lectura nos presenta a Romanos capítulo 14, versículo del 7 al 12. He querido tomar esta lectura de esta palabra, de lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, para hacer una pequeña reflexión acerca de lo que Pablo nos invita hoy a nosotros también, a cada uno de nosotros, que también pertenecemos a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, dice en Romanos capítulo 14, versículo 7 en adelante, dice la palabra del Señor: ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal. Como está escrito, juro, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de sí mismo ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como ustedes han podido escuchar esta lectura, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo de que nosotros ya debemos pensar no solamente en esta vida, sino en la otra vida. No solamente cuando estamos vivos acá en esta tierra, sino también cuando vamos a partir de este mundo. Cuando muramos, vamos a partir de este mundo. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Cómo estoy yo ante Dios? ¿Cómo está mi vida ante Dios? ¿Cómo se encuentra mi alma para presentársela a Dios? Entonces Pablo aquí hoy nos está hablando acerca de eso y hoy vamos a discernir acerca de eso. Entonces Pablo empieza diciendo: ninguno vive para sí. Lo primero que Pablo nos dice es: ninguno, absolutamente ninguno, nadie en este mundo, en esta tierra, debe vivir para sí. Debe vivir para sí, ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo Pablo que tengamos mucho cuidado, porque habemos muchos que nos preocupamos solamente por nosotros, por vivir para nosotros, y no nos preocupamos de los demás. Nos olvidamos de los demás, nos apartamos de los demás. Los demás para mí no me importa, lo que le pase al otro no me importa, lo que le pase al hermano no me importa. Me importa es mi vida, me importa es como yo estoy, me importa que yo esté bien. Entonces Pablo dice, no, ninguno vive para sí. Y si nosotros nos acordamos de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando Él le dijo a los fariseos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y luego le dice: hay un mandamiento igual
de fuerte que este, y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la invitación que Pablo dice: no, usted no se debe preocupar por sí mismo. Usted no se debe preocupar por lo que a usted le pase solamente. Usted debe preocuparse también por lo que le pueda pasar al hermano. Entonces dice Pablo: ninguno viva para sí, ninguno muera para sí. Entonces dice él: así como ninguno debe vivir en este mundo para él mismo, tampoco uno debe morir para sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que, que yo debo pensar ya en mi muerte. Que yo debo pensar en cómo voy a partir, cómo me voy a ir yo de este mundo a la presencia de Dios. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me voy a presentar al Señor? Dice: ninguno muera para sí. O sea, ninguno, cuando muera una persona, cuando una persona muere, que esa persona haya muerto, pero no solamente porque esa persona buscó su propio interés, sus propias conveniencias. No, sino que ya haya realizado o haya ayudado a otras personas también, al prójimo. Entonces dice: así como ninguno viva para sí, ninguno muera para sí tampoco. Dice: si vivimos, dice Pablo, si vivimos, o sea, está hablando de vivir acá en este mundo. Dice Pablo: si vivimos, vivimos para el Señor. Dice Pablo: si yo deseo vivir más, si yo deseo vivir en este mundo, yo debo vivir es para el Señor. Entonces yo no me debo preocupar de vivir para gozar del mundo, para gozar de las cosas que el mundo me da, para gozar de privilegios, para luchar por tener dinero, por tener riquezas, por tener poder, por tener porque yo no debo vivir para complacerme, para tener fiestas, para tener parrandas, como dicen muchos, hay que disfrutar de la vida. Hay que disfrutar de la vida, sí, hay que disfrutarla, pero hay que saberla disfrutar. Entonces Pablo dice, debemos vivir, sí, pero para el Señor. Y por eso Pablo en Filipenses 1:20 dijo una frase muy hermosa, que yo creo en ella y trato de practicarla. Y Pablo dice: para mí morir es Cristo, y para mí vivir es Cristo, disculpen, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, dice Pablo. Entonces con eso nos está diciendo: no, si yo vivo es para Cristo, para hacer la voluntad de Cristo, para seguir a Cristo, para obedecerlo, para obedecer sus normas, sus mandatos, sus preceptos. Dice Pablo: para vivir, si vivo acá en este mundo, si sigo viviendo, es para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Cristo en todo. Y morir, si muero, dice Pablo, si muero, esto para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque creo en la promesa que el Señor nos da, que es la vida eterna. Entonces dice Pablo, si morimos para el Señor. Dice: en la vida y en la muerte somos del Señor. Y Pablo dice: porque esta vida que nosotros tenemos, esta vida que nosotros vivimos, esa no te pertenece a ti, esa no es tuya, esa le pertenece a Dios, porque Dios fue el que nos la dio, Dios fue el que nos la regaló, Él es el dueño de nuestras vidas. Por eso, si nosotros recordamos, entonces nosotros, nuestra vida le pertenece a Dios. Si nosotros, por ejemplo, nos acordamos de cómo fue que Dios creó al primer hombre, que lo creó a imagen y semejanza de Dios, Dios fue el que le dio el soplo de vida, le dio vida. Por eso es que entonces cuando
como Dios fue el que nos dio vida a nosotros, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida, y la vida es el alma, entonces le pertenecemos a Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Él puede hacer con nosotros lo que quiera con nuestra vida. Entonces dice Pablo, para eso murió Cristo y resucitó, para hacer, Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. Nosotros le pertenecemos a Él. Dice, para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y de vivos. Entonces dice, para eso murió Cristo y para eso Él resucita, porque Él es el Señor de muertos y de vivos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo Pablo que aunque nosotros muramos, nuestra vida no queda ahí. No queda ahí como muchos dicen que hay muchos que dicen que cuando uno muere, el cuerpo queda ahí en el sepulcro, esperando hasta que llegue el juicio final, esperando hasta que la segunda venida del Señor. No, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña bien claro que cuando uno muere, lo que muere es el cuerpo, pero el espíritu inmediatamente sale del cuerpo y va a la presencia de Dios. En Eclesiastés capítulo 7, en Eclesiastés capítulo 12, discúlpeme, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice bien claritico que cuando uno muere, lo que muere es el cuerpo, pero el espíritu ¿va a dónde? A Dios, quien lo dio. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo, a ver un momentico acá. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, nuestra vida le pertenece a Dios porque Él nos la dio. Y por eso entonces, Pablo dice, por eso Pablo decía, para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y de vivos. Y Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, cuando nos habla de la resurrección, Él dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que como Cristo es el dueño de nuestra vida, ¿sí? Ya sea que partamos de este mundo o no, dueño de nuestra vida, nosotros ya debemos empezar a preocuparnos. ¿Cómo es que yo debo estar ante Él? ¿Cómo me debo presentar ante Él? Entonces dice Pablo, sigue diciendo Pablo, dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces empieza Pablo a decir, entonces, si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, todos tenemos que rendirle cuentas a Dios. Entonces, ¿cómo es que yo juzgo al hermano? ¿Cómo es que yo critico al hermano? ¿Cómo es que yo hablo del hermano? ¿Cómo es que yo estoy pendiente de lo que el hermano hace para yo hablar de él? Para yo buscarle alguna caída o calumniarlo, juzgarlo. Dice, no, Pablo dice, no, ¿quién te crees tú para que juzgues a tu hermano? Dios te pedirá cuentas, Entonces, y miren que dice, dice, tú que desprecias a tu hermano, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Dios nos va a pedir cuentas. Pero ¿cuándo es eso? En el momento que yo parto de este mundo, en el momento que yo muero y parto de este mundo, en lo que se muere o se pierde o se desintegra es el cuerpo, pero el espíritu sale y va ¿a dónde? A la presencia de Dios.
allá vamos delante de Dios y Dios nos va a juzgar. Dios nos va nos va a juzgar, nos va a pedir cuentas. ¿Cuentas de qué? De todo lo que nosotros hicimos en este mundo. La iglesia lo llama juicio personal. Es el juicio personal. Juicio particular, juicio personal. Cuando nosotros morimos, inmediatamente vamos a la presencia de Dios, vamos y comparecemos ante Jesucristo. Jesucristo nos va a pedir cuentas. ¿Cómo es esas cuentas que Jesús nos pide a nosotros? ¿Cómo es cómo es eso? ¿Cómo es que Él nos va a nosotros a juzgar? ¿De qué forma? Porque acuerde que hay muchos hermanos que dicen que como ellos ya creyeron en Cristo y que Cristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros y ya somos salvos, entonces ellos dicen que ya tienen el cielo ganado, que ya ellos no necesitan arrepentirse, no necesitan hacer obras, ya no tienen pecado, van directamente para el cielo. Y no es mentira, yo he escuchado muchos pastores que les han preguntado de que cuando él muere, ¿para dónde va? Y él dice que va directamente para el cielo. Entonces, ¿cómo es eso? Si la Biblia dice que al cielo no entra nada manchado y habla la Biblia que todos somos pecadores, entonces ¿cómo es que esa persona va a ir directamente para el cielo? Y mismo Pablo dice, ¿cómo es que nos va a juzgar a nosotros? ¿Cómo Dios nos va a pedir cuentas a nosotros? ¿Cómo Jesucristo nos va a llamar y nos va a pedir cuentas a nosotros? Juicio personal. Vamos a buscar aquí Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios. Bueno, en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahí el apóstol Pablo nos va a decir cómo es que nosotros vamos a comparecer ante Dios en el tribunal. Dice, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, ya sea el bien o el mal, mientras estábamos en este cuerpo. Entonces Pablo está diciendo que cuando nosotros muramos, el espíritu que es el que sale, el alma, el espíritu sale de nosotros, va a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. Eso es lo que la iglesia llama juicio particular, oficio personal. Sí, juicio particular, oficio personal. Es cuando nos presentamos, cada uno, nos presentamos delante de ¿quién? Delante de Cristo. Y Él nos va ¿a qué? A juzgar, nos va a pedir cuentas, ya sea ¿qué? De lo bueno que hayamos hecho o de lo malo que hayamos hecho. ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llaman obras. Cristo nos va a pedir cuentas por medio de los hechos o las obras que nosotros realizamos. Entonces, nos damos cuenta aquí que no es así como otros piensan, como otros dicen, y otros hermanos enseñan, que como ya creo en Cristo, como ya confesé que con mi boca que Cristo es el Señor y que Él resucitó entre los muertos y yo ya soy salvo, eso no es así. No es así porque Jesucristo no nos enseñó eso, ni los discípulos tampoco. Pablo mismo está diciendo que nosotros vamos a comparecer ante Él, pero vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados, que ya sea por las cosas buenas o las cosas malas que he hecho. Por eso Jesús en Mateo 25, 31 en adelante, cuando habla del juicio final, Él nos dice cómo es que va a ser ese juzgamiento, ¿sí? Donde Él habla de las ovejas
que están a la derecha y de las cabras que va a poner a la izquierda. Y donde él dice, a la derecha las dice, venga benditas de mi Padre, porque van a la vida eterna, al cielo. Y luego dice, vengan malditas de mi Padre, porque ustedes van, ¿para dónde? Para el infierno, le dice. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste, era andariego y no me acobijaste, estuve en la cárcel, no me visitaste, y así sucesivamente, hablando de las obras de misericordia. Entonces, entonces aquí Pablo está diciendo claramente que vamos a comparecer ante Cristo, vamos a ser juzgados por Él, ya sean las cosas buenas o sean cosas malas que ya hemos hecho. Está pidiendo, nos está pidiendo a nosotros, Cristo, ¿qué fue lo que hicimos en la vida? ¿Qué hicimos nosotros? Entonces sigue diciendo, entonces sigamos. ¿Tú por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, como está escrito, juro, dice el Señor, ante mí doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Y vuelve, Pablo termina acá diciendo que cada uno, dice, ahí no dice que todos, dice que cada uno, está hablando de una sola persona, eso es lo que llama a la iglesia juicio personal, tendrá que rendir cuentas de sí mismo ante Dios. Cada uno, juicio personal. Entonces, hermanos, la invitación que hoy la primera lectura nos hace a nosotros es que pensemos no solamente en comer, vivir, divertirnos, pasarla bien, no solamente eso, que debemos pensar también en que vamos a partir, que vamos algún día a morir, no sabemos cuándo, no sabemos ni el día ni la hora, y debemos estar preparados, ¿para qué? Porque Cristo nos va a pedir cuentas. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estoy yo con Cristo? ¿Cómo estoy yo con la iglesia? ¿Si será que hasta el momento en como estoy yo, he estado haciendo las cosas bien? ¿Cómo es? ¿He obedecido a Dios? ¿He obedecido a Cristo? ¿He obedecido sus mandatos, sus preceptos? El Señor nos da a nosotros una promesa maravillosa para aquellos que nosotros cumplamos, para aquellos que vivamos en gracia de Dios, para aquellos que muramos, partamos, pero que partamos ya llevando una vida justa, recta, en gracia de Dios. ¿Y cuál es? Darnos la vida eterna, porque Dios dijo que Él era un Dios de vivos y no de muertos. Y Jesús vino al mundo a traer vida en abundancia, como lo dice en Juan 10:10. Yo vine a este mundo a traer vida en abundancia. Y en Juan capítulo 6, versículo 53, dice, de cierto os digo, que el que coma mi carne y beba mi sangre, vive de vida eterna. Entonces, si realmente nosotros queremos tener esa vida eterna, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar una vida en este mundo en gracia de Dios, sin mirar al hermano, sin juzgarlo, preocuparnos por él, cumplir con el mandato del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, hermanos, si les gustó este video, me le pueden dar me gusta y lo pueden compartir con sus amigos.